Bienvenidos a todos. Hoy les hablo desde Praga. Nos estamos quedando con nuestros anfitriones aquí y tenemos preparada una semana maravillosa de conferencias y actividades para compartir en la ciudad, incluyendo un retiro el fin de semana, al que se unirán 42 personas de toda Europa. Y muchos vienen por diferentes fuentes de inspiración. Para algunos se trata de encontrar el propósito de la vida. Para otros se trata de reducir el estrés. Para muchos es lograr claridad en el pensamiento. Y ese ha sido el tema de las últimas sesiones. ¿Cuál es el papel vital del intelecto? Y en las últimas sesiones hemos hablado de lo crucial que es para las relaciones, para fortalecer y fundamentar nuestra fe, dándole razón, dándole moderación. También hablamos de lo importante que es para la objetividad. Y luego, en la sesión anterior, sobre cómo mantener la inspiración y lograr el éxito. Ahora, si este intelecto es tan valioso, y mientras más hablamos de ello, más vamos entendiendo o formando una idea de ello. Quizás necesitamos empezar a invertir algo de tiempo en el desarrollo de este intelecto. Pero si es tan esencial para la humanidad, ¿por qué ha sido descuidado? ¿Por qué ha sido ignorado? ¿Por qué ha podido caer al nivel en el que está ahora? Y la razón principal de esto es simplemente porque la humanidad confunde intelecto con inteligencia. Ser inteligente, ser brillante, tener mucha información no equivale a tener intelecto. Y la esencia de este libro, La caída del intelecto humano, de A. Parthasarathi, está explicando esta distinción. Y si entendemos esta distinción, podemos ver cuáles son los límites de la inteligencia, pero también qué necesitamos hacer para fortalecer el intelecto, y cómo no podemos confundir la inteligencia con hacer el trabajo que solo el intelecto puede realizar. Así como en nuestros domingos filosóficos, en estas sesiones de sabiduría dominical, hemos dejado muy claro que el éxito no es igual a la felicidad. El bienestar financiero o un buen estado de cuenta no equivale a plenitud o felicidad. Hemos entendido esto, aunque la mayoría del mundo dice, déjame volverme rico y luego me encargaré de la felicidad. Como si una cosa llevara a la otra, pero no es así. De la misma manera, la inteligencia no equivale al intelecto. Así que hoy vamos a repasar las diferencias y lo que puede hacer la inteligencia. Algunos aspectos, sí, pero hay aspectos para los que solo el intelecto puede ser utilizado. Vamos a resaltar esos puntos también. Así que empezamos entendiendo qué es la inteligencia. ¿Cómo definirías la inteligencia? ¿Alguien? ¿Qué es la inteligencia? Información. Información. Genial. Buena educación. Una buena educación. Creo que es procesar cosas y hacer conexiones. Procesar y hacer conexiones. Voy a regresar a ese punto, Michael. Empecemos considerando la inteligencia como información. Datos, conocimiento. Y esto se adquiere de fuentes externas. Entonces, para ser inteligente, necesitas una fuente externa que te proporcione esta información. Eso puede ser maestros, libros de texto, universidades. Así que la primera distinción es que la inteligencia proviene de una fuente externa. ¿Y qué hay del intelecto? El intelecto se construye desde adentro. No lo puedes obtener desde fuera. Nadie puede desarrollar un intelecto por ti. Nadie puede proporcionarte un intelecto.
Así que incluso la Academia Vedanta, donde hice un curso de 3 años y después otros 20 años más, los he dedicado a desarrollar el intelecto. No es el lugar ni la educación lo que desarrolla el intelecto. Es mi propia aplicación a la información que se comparte en la Academia Vedanta. Así que el intelecto tiene que construirse por uno mismo. Swami Parthasarathi dice que la inteligencia se adquiere de fuentes externas, escuelas y universidades, mientras que el intelecto lo desarrolla uno mismo. Y esta es la primera distinción. ¿Cuál es la utilidad de la inteligencia, de esta información? ¿Por qué las escuelas y universidades ponen tanto énfasis en equipar a una persona con información? Le da a tu intelecto más con qué trabajar. ¿Le da a tu intelecto más con qué trabajar? Es un medio para ganarte la vida. Es un medio para ganarte la vida. Te prepara para las comodidades externas, desde lo externo, de los desafíos externos. Sí, de nuevo vamos a marcar la diferencia ahí. Lo que puede hacer es proporcionarte información. Y como tienes un conjunto de información que otras personas no tienen, la gente acudirá a ti. ¿Por qué vamos al doctor? Vamos al doctor porque el doctor tiene conocimiento sobre algo por lo que estás pasando, una enfermedad, un padecimiento. Tú no sabes cómo curarnos. Un doctor lo ha estudiado, compara los síntomas y luego receta el tratamiento. Pero todo lo que hace el doctor allí es usar la información, el reconocimiento de patrones de los síntomas, con lo que ha aprendido, y te da lo que ha aprendido. Así que usamos la información como una forma de transaccionar en la vida, como una manera de ganarnos la vida. Y mira eso, todo el sistema educativo está basado en eso. Se trata de darte toda esta información, y con esta información puedes intercambiar con otros que son ignorantes. Vamos con un plomero, llamamos a un plomero porque no sabemos cómo destapar las tuberías. Llamamos a un electricista porque no sabemos cómo arreglar la luz. Llamamos quizás a un asesor financiero para que maneje nuestras inversiones porque no sabemos cómo hacerlo. Si tenemos el conocimiento, no necesitamos a la otra persona. La inteligencia te ayuda a ganarte la vida, pero necesitas intelecto para tener calidad de vida. ¿Qué haces con la riqueza? ¿Qué haces con lo que ganas? Muchos pueden ganar riqueza. Se necesita intelecto para administrar la riqueza, mantenerla y hacerla crecer. La primera parte la puedes hacer con inteligencia. Así que veamos la diferencia entre intelecto e inteligencia. Y lo que queremos mostrar con esta distinción es que la inteligencia es más externa. No proviene de tu personalidad. No es un aspecto que utilice tu capacidad para manejar desafíos, para procesar, para entender. Permanece en la retención de información. Memoria. La memoria no es intelecto. La memoria reside en la mente. Pero para acceder a la memoria, para analizar la memoria, para acceder a los datos, para memorizar los datos. Memorizar los datos es inteligencia. Pero es en el acceso y el análisis de esa información donde entra en juego el intelecto. Así que he hecho un vistazo a este gráfico. En el lado izquierdo tenemos la inteligencia. En el lado derecho tenemos el intelecto. Así que piénsalo como inteligencia externa, intelecto interno. En el lado izquierdo, bajo la inteligencia, tenemos el conocimiento. Y con conocimiento puedes dar conferencias hermosas, incluyendo esta. Pero el hecho de que hable sobre el intelecto no significa que tenga un intelecto capaz de manejar mis asuntos en la vida. Para eso necesito sabiduría.
Y aquí es donde la sabiduría y el intelecto son sinónimos. En la medida en que te has aplicado a la información, en la medida en que has digerido y reflexionado sobre tus experiencias, y las has hecho parte de tu ser, de tu comprensión, solo entonces tienes sabiduría. De lo contrario, solo es conocimiento. Es tan útil como cualquier computadora, o como ChatGPT, Claude o Gemini. No es útil a menos que lo hayamos digerido y utilizado. Convertirse en uso. Uno es información, inteligencia. Pero cuando usas esa información para hacer un cambio en ti desde adentro, se convierte en transformación. Lado izquierdo, enseñanza. Lado derecho, intuición. Uno es vista. De nuevo, viene de lo externo. El otro es visión interna. Así que uno es leer las líneas de un libro, de una obra, de una conferencia. Puedes leer las líneas, pero como dice William Shakespeare en Hamlet, solo son palabras, palabras, palabras. Son solo palabras. No tiene impacto a menos que tomes esas palabras y las conviertas en visión interna. Uno es una conferencia, el otro es vivirlo. Uno es teoría, el otro es práctica. Una reportera se acercó a Swamiji, el autor del libro, y ella estaba provocó a Swamiji, y le estaba haciendo algunas preguntas difíciles, pero no eran un reto para este gran pensador. Y ella le preguntó: Dime algo, Swami, ¿realmente pones en práctica todo lo que predicas? A lo que Swamiji respondió: Yo solo predico lo que practico. No es uno antes que el otro. En la filosofía, en el Vedanta, no sabes algo a menos que lo estés viviendo. No eres sabio hasta que eso se refleja en tus acciones, en tus hechos, en tu comprensión, en tu personalidad, en tu ser. Hay una frase famosa en el Bhagavad Gita que dice: No son los sermones, no son las palabras las que comunican, las que educan. Es tu ser, es la manera en que caminas, es la manera en que actúas, es la manera en que interactúas. Y la frase es: el ser despliega al ser. Significa que, sea cual sea el desarrollo de tu personalidad, eso es lo que habla. Así que ahora vamos a algunos aspectos donde vamos a analizar y ver cómo se puede usar el intelecto. Y la inteligencia realmente no juega un papel ahí. Si acaso puede ser un apoyo, puede ser una ayuda, pero es trabajo del intelecto encargarse de estos aspectos de la vida. El primer aspecto es la toma de decisiones. En la toma de decisiones, la capacidad de analizar los datos y decidir, dependiendo del contexto, la cantidad adecuada, el momento adecuado, la intensidad adecuada, ese es el trabajo del intelecto. La inteligencia es útil porque necesitas los datos. Así que ahí es donde la inteligencia puede ser de ayuda. Pero la inteligencia por sí sola puede llevar a la parálisis por análisis. ¿Has escuchado sobre esto? Tienes tanta información, tienes tantos datos, y a menos que sepas qué preguntas hacer, a menos que sepas cómo guiar tu propio pensamiento, no sabemos qué hacer con todos esos datos. Y esto es lo que estamos enfrentando ahora. Incluso con todas estas herramientas que tenemos a nuestra disposición, con la inteligencia artificial, sin duda hay respuestas increíbles, hay procesos increíbles y hay información disponible. Pero el reto y lo que la gente no está aprovechando para realmente sacarle jugo a la inteligencia es saber qué prompt pedir.
No sabemos el comando correcto, el prompt correcto para pedirle a cualquiera de estos modelos. Los modelos de lenguaje grande como ChatGPT o Anthropic. No sabemos qué preguntar. Preguntarles para obtener lo que necesitamos según la situación en la que estamos. Y como la gente no ha invertido tiempo en desarrollar esta inteligencia, puedes ver cómo nos encantaría delegar nuestras decisiones. Y esto lo estamos viendo, especialmente en la generación más joven. Preguntas simples como, ¿qué café tienes? Entramos a una cafetería y le preguntamos a ChatGPT, ¿qué café debería pedir? Y luego, un amigo, tal vez un amigo romántico, hace una pregunta. Déjame checar con ChatGPT cómo debería responder. Y estamos viendo cada vez más una dependencia incluso para la interacción humana más básica. Pero le falta el contexto. Le falta la evaluación de la persona. Le falta la situación. Le falta conocimiento de cómo te sientes, qué estás pensando. Y por eso no puede darte la mejor información. Quizá podría hacerlo hasta cierto punto, basado en la información que tiene disponible. Pero tú tienes mucha más información, muchísima más. Y podríamos usarlo, sin duda, como otra fuente de información, otra perspectiva. Pero si queremos tomar decisiones de calidad, es tener una visión de lo que queremos en la vida. ¿Qué tipo de persona queremos ser? ¿Qué tipo de valores queremos tener? Y eso ninguna fuente externa te lo puede dar. Tenemos que saberlo por nosotros mismos. De hecho, incluso si alguien hace una buena sugerencia, podría ser un familiar, podría ser un padre o madre. Quizás sobre qué carrera elegir, qué pareja de vida considerar. No va a funcionar a menos que asumamos la responsabilidad de esa decisión, a menos que procesemos ese punto de vista y lo hagamos nuestro. Si es algo externo y solo lo seguimos, no vamos a obtener la inspiración, la responsabilidad ni la motivación. Por eso, Albert Einstein dice que el crecimiento intelectual debe comenzar al nacer y terminar solo con la muerte. No importa qué herramientas estén disponibles en el futuro. Por muy avanzada que sea la IA, siempre necesitaremos intelecto, porque eso es lo que nos hace humanos. La capacidad de analizar y utilizar la información en nuestro beneficio. La capacidad, y como veremos más adelante, la de controlar nuestra mente, de controlar nuestros impulsos. Pero para eso, hay que elegir la acción correcta. Todo se reduce a ¿cuáles son los objetivos que nos hemos fijado? ¿Qué valores nos gustaría incorporar a nuestra vida personal? Esta es la primera razón. Y a menos que el intelecto sea lo suficientemente fuerte, no sabemos qué hacer con los datos. No sabemos cómo hacer las preguntas correctas. Y tener demasiados datos, en vez de ayudarnos, nos confunde. Entonces, ¿cómo manejamos esa cantidad masiva de datos? Y cuando digo datos masivos, me refiero incluso a nuestras propias experiencias, esos recuerdos. Hay tanta experiencia, tantos datos ahí de los que podemos sacar provecho. Para saber de qué echar mano, necesitamos claridad, necesitamos contexto, que es lo que provee el intelecto. Así que este es el primer aspecto. Necesitamos el intelecto para tomar mejores decisiones. La inteligencia puede ayudar hasta cierto punto, pero no puede tomar el papel del intelecto. El segundo aspecto es, mientras que la inteligencia es el dato, es el almacenamiento de los datos, la capacidad de optimizar, usar los datos, pensar de manera original y construir sobre esos datos es tarea del intelecto. Ahora, cuando vemos las escuelas y universidades, nos damos cuenta de que están proporcionando la inteligencia. Así que una persona va a la facultad de medicina, se gradúa, pero no necesariamente se vuelve brillante recetando medicamentos. Pero otra persona que también va a la misma universidad de medicina con la misma formación, se vuelve sobresaliente. ¿Cómo es eso?
Misma educación, resultados tan diferentes, carreras distintas. Porque son unos pocos los que toman la información y la hacen suya. Descubren cómo trasplantar un corazón, un riñón, la retina. Descubrimientos increíbles. Pero esa capacidad de pensar de manera independiente, más allá de la base que tienen, es lo que los hace sobresalientes. Pero si solo somos dos, y podría ser un estudiante brillante en la escuela o la universidad, pero no necesariamente tener éxito en tu carrera o en tu campo. Porque lo que hace sobresaliente a una persona es la capacidad de entender la información que tiene e ir más allá, pensar de manera original. Esta es la limitación que tienen actualmente estos diferentes modelos, así que por ahora, estos modelos, y me refiero de nuevo a la inteligencia artificial, ellos identifican patrones de una manera que es una forma de razonamiento, pero tienen la limitación del desarrollador, del programador. Nosotros también tenemos eso de alguna manera. Podríamos estar limitados por nuestra mente, podríamos estar limitados por nuestros prejuicios, nuestros sesgos, nuestras emociones. Pero también tenemos la capacidad, gracias al intelecto, de cuestionar, de darle la vuelta por completo a algo. Y analizarlo desde otro ángulo, desde una perspectiva diferente. Hay una escena en El Conde de Montecristo. ¿Has oído hablar de este libro? ¿O has visto la película? Es una famosa novela francesa de Alexandre Dumas. Y en esta novela, El Conde de Montecristo, hay una escena donde un marinero, de quien muchos sentían envidia, es acusado injustamente de traición y lo encierran en el castillo de If. Y ahí está, en la prisión, pudriéndose. Pero ahora mismo él está rascando la pared con mucha fuerza. Y alguien empuja un ladrillo y luego unos cuantos más. Y por supuesto él se asusta. Y de repente sale un hombre mayor, demacrado, el abate Faria. Y el abate dice, este no es el patio. Pensé que estaba escapando. Se dio cuenta de que había calculado mal. Y en vez de escapar por los muros exteriores de la prisión, terminó en la celda de al lado. Pero es un gran alivio poder interactuar. Estaban en confinamiento solitario, así que poder interactuar entre ellos era un alivio. Y el abate le pregunta a Dantes el nombre del marinero. Él dice, ¿me ayudarás a escapar? Y Dantes pregunta, ¿cuánto tiempo tomará? Dijo que unos 7 o 9 años. 7, 9 años de excavación. No, él dijo, te enseñaré lo que ser. Y dice Dante, ¿me enseñarás a leer y escribir? Él dice que sí. Y hay una conversación que es algo así. Y esto es del libro. Dante dice, debes enseñarme una pequeña parte de lo que sabes. Y el Abré dice que el conocimiento humano está confinado a límites muy estrechos. Ahora, apenas me tomará 2 años comunicarte todo el conocimiento que poseo. Y Dante pregunta, ¿de verdad crees que puedo aprender todo eso en tan poco tiempo? Y el abate dice, no su aplicación ciertamente, pero sí sus principios. Puedes. Aprender no es saber. Están los que aprenden. Y los sabios. La memoria hace a uno. La filosofía hace al otro. Mira la elección de palabras. La memoria hace a uno inteligencia. La filosofía hace al otro intelecto. Y luego continúa. Dice, Dante pregunta, ¿pero no se puede aprender filosofía? La filosofía no se puede enseñar. Es la aplicación de las ciencias a la verdad.
La filosofía se puede reducir a reglas para saber, reglas por las cuales se puede aprender. Es la fusión de todas las ciencias, la nube dorada que lleva el alma al cielo. Alejandro Dumas, una obra maestra. Y lo que está diciendo aquí es exactamente lo mismo. Podemos aprender los principios, pero comprenderlos, hacerlos nuestros y beneficiarnos verdaderamente de ellos es la función del intelecto. Hay un particular. El aire vital se llama Udana Shakti. Y un aire vital es un aspecto que necesitamos para funcionar y se encuentra entre nuestra mente y el cuerpo. Así que aquí es donde otros aires vitales, como la inhalación, la exhalación, la capacidad de absorber nutrientes, de excretar, la reproducción, todas estas áreas vitales, estas funciones internas que son tan útiles para la vida, se encuentran en esta envoltura o capa sutil de nuestra personalidad. Una de las áreas vitales se llama Udana Shakti. Udana significa la capacidad de absorber nueva información, pensamientos, datos. Y este Udana Shakti es más fuerte cuando somos bebés. Constantemente absorbiendo. Un bebé es como una esponja. Y se dice que durante los primeros 2 años de vida, la cantidad de información que un bebé absorbe es tanta como la que absorbemos en el resto de nuestra vida. Porque está recibiendo color, sonido, todos los diferentes estímulos. Ahora, estamos recibiendo esta información. Estamos adquiriendo información adicional a través de la escuela, la universidad, nuestras experiencias de vida, nuestros viajes, nuestras lecturas. Esta información permanece como oro en el lomo de una mula. Es valiosa, tiene valor, pero no podemos usarla a menos que la procesemos, a menos que la entendamos. Alvin Toffler dice que los analfabetos del siglo XXI no serán aquellos que no puedan leer y escribir, sino aquellos que no puedan aprender, desaprender y reaprender. Así que está evolucionando. Leer y escribir no es suficiente. Esto es una educación. Nos hace inteligentes. Pero para ser intelectuales necesitamos tomar la información, aprenderla, desaprenderla y volverla a aprender. Y es entonces cuando nos beneficiamos de ella. Así que el primer aspecto, y este es el segundo uso del intelecto, es entender la información. Primero que nada, la he procesado. Y a menos que dediquemos un tiempo para reflexionar en nuestro día, no aprendemos de nuestras experiencias. No aprendemos de la información, de los datos, incluyendo la sesión de sabiduría del domingo. Esto una vez a la semana, si no reservamos un tiempo adicional durante la semana para procesar y reflexionar sobre el conocimiento, simplemente se evapora. De hecho, si alguien te pregunta la próxima semana cuál fue el tema de la última sesión de sabiduría del domingo, no lo vamos a recordar. Se evaporó. Pero si reflexionamos sobre ello, obtenemos esa idea, ese tema que necesitamos llevarnos y lo usamos. Hay un dicho de Pablo Picasso. Él dice, aprende las reglas como un profesional para que puedas romperlas como un artista. Aprende las reglas como un profesional, así que necesitamos aprender. Si eres músico, necesitas aprender la base de la música, necesitas aprender las notas. Si eres artista, necesitas aprender todas las estructuras, las formas del arte. Pero una vez que sabes eso, entonces puedes romperlas. Ahora bien, si no has aprendido eso, aquí es donde entra en juego el valor de la inteligencia. Si no lo hemos aprendido, ¿cómo lo optimizamos? ¿Cómo podemos llevarlo al siguiente nivel? Así que puede que seas un pensador original y que pienses de forma original.
No dependes de otras personas. Y enhorabuena. ¿Qué inventes? La mesa. Esa mesa lleva ahí mucho tiempo. Ah, entonces dices, ok, déjame pensar de manera original y crear una nueva invención. Ah, el auto. El auto ha existido desde hace mucho tiempo. Así que decir que la inteligencia no sirve es incorrecto. Necesitamos inteligencia. Así que no deberíamos descuidarla, no deberíamos negarla, sino usarla solo como base. Y luego, a partir de ahí, entender los principios y juega con él. Explóralo. Y esto es lo que significa Picasso. Primero tenemos que aprender los fundamentos, aprender las estructuras, aprender las formas, y luego se puede romper. Pero si juegas en un terreno diferente, si no tienes disciplina, no puedes simplemente llamarlo creatividad. Ah, este soy yo, el artista. ¿Ves? Justo. ¿Haciendo lo primero que se te ocurra? Sin forma, no hay habilidad. ¿Dónde está la creatividad? La creatividad es hacer algo nuevo. Ser impulsivo ha existido desde tiempos inmemoriales. Eso no es nuevo. Pero la capacidad de ser un genio es tomar esas formas e inventar sobre ellas, mejorarlas, volver a mirarlas. Entonces, el tercer aspecto de tener intelecto es pensar de manera original. Así que el primer aspecto, dijimos que necesitamos intelecto para tomar decisiones. Segundo aspecto, necesitamos intelecto para entender la información que hemos recibido y memorizado. La tercera parte es que necesitamos intelecto para pensar más allá de la información, para pensar de forma original. ¿Qué sugieres entonces? Cualquiera, en esta etapa ya hemos llegado a la mitad. ¿Qué sugerirías? Para una persona que quiere desarrollar el intelecto, quien quiera ser un creador e innovador excepcional, ¿a dónde van? ¿Qué deberían hacer? Estar abierto. Sí. Abierto, sí. Analiza la información que tienes. Analiza la información. Analiza la información. Perfecto. Eso era lo que esperaba. Haz el curso de IMEA. Genial. Eso es muy útil desde la perspectiva de la vida. Definitivamente. Y cuando hablamos de esto en general, porque puede ser para ingeniería, puede ser para arte, puede ser para música. ¿Es así? Cuando aprendemos algo, el ritmo de aprendizaje o el ritmo de adquirir información debe ser a una velocidad que podamos digerir. Así que si no nos tomamos el tiempo para digerir, reflexionar y hacer esa información nuestra, esa información no sirve de nada. Como dice el dicho, es como lingotes de oro en el lomo de una mula, porque la mula no sabe cómo usar el oro. El oro es valioso, pero ¿para quién? Los datos, la educación son valiosos, pero ¿en qué proporción? ¿A quién? ¿Puede esa persona tomarse el tiempo para procesarlo? Ahora, en algunas instituciones educativas, y he hablado con muchas en la India, algunas de ellas tienen 10 hasta 12 horas de sesiones académicas. Y también los sábados. ¿Dónde está el tiempo para procesar esa cantidad de información? Así que están trayendo los mejores ponentes, escuchan estudios de caso, información maravillosa, pero no hay tiempo para procesarla. Así que es un bombardeo puro de información, de la cual la mayoría de la persona no puede procesar ni absorber. Algunas cosas las recuerdas, pero la mayoría se desperdicia. Así que la idea aquí es filtrar, tomar la información hasta donde podamos absorberla y vivir de acuerdo a ella.
En la Academia Vedanta verás que solo hay 2 sesiones académicas al día y el resto del tiempo tenemos diferentes actividades. Pero las partes clave del día se dedican a la reflexión porque puedes tomarte tu tiempo. No solo para aprender filosofía, aprender sobre la vida, sino para realmente absorberla y vivirla. Esa es la idea. Así que lo que buscamos es recibir información de una manera abierta, para convertirnos en eso, no para ganarnos la vida con ello, ni para hacer una carrera, ni para memorizarlo solo para repetirlo a un cliente, un paciente o en un examen. Para vivirlo. Tuvimos a un caballero sin ninguna titulación académica. Solo terminó la escuela, pero no era ingeniero eléctrico, sino que tenía una educación liberal, en el sentido de que leía por diversión, como pasatiempo. Leía sobre todo lo relacionado con electricidad, pero su mente era así que aprendió los principios que aprendió. Así fue, sin ninguna titulación académica formal. Ahora es consultor eléctrico para diferentes empresas. Pero cuando estaba en la academia, teníamos un horno importado. Y este horno de Italia se descompuso. Y llamamos a los consultores, llamamos a la gente de Italia, enviaron a un ingeniero local. Nadie pudo arreglar el horno. Y te imaginas este hermoso horno que nos sirvió durante muchos años. Estaba tirado en el patio de mantenimiento. ¿Y nuestro ingeniero eléctrico? Él fue, nadie le dijo que hiciera nada. Tenía un poco de tiempo libre durante el día y durante el tiempo de karma, que es el tiempo de servicio. Fue y se puso a trastear con el horno. Compró algunas piezas. Algunos decían que si se reemplaza una pieza específica del horno, se puede volver a poner en funcionamiento, pero eso costaba casi lo mismo que un horno nuevo. En 3 semanas lo arregló. ¿Costo total? 3,000 rupias. Ahora este horno importado. Ese horno sigue funcionando hasta el día de hoy. El mismo tipo. Los estudiantes viajaban en tren de Pune a Delhi y alrededor de las 10 de la noche. En algún punto entre Pune y Delhi, es un viaje bastante largo, el tren se detuvo. Esto es inusual, se supone que los trenes no paran aquí. Y naturalmente fue a investigar. Él se baja del tren. Todos nosotros estamos sentados allí como pasajeros normales. Todos estamos sentados. Él se baja para ir a ver qué pasó. Y él va y lo descubre. Lo que pasó fue que hubo un accidente y el tren atropelló a un animal que cruzaba las vías. Y hubo un pequeño descarrilamiento. El tren se salió un poco de las vías. Y ese fue el motivo del retraso. Estaban esperando que llegara otro vagón, otro compartimento, etc. Y eso era lo que estaba pasando. Imagina, él tenía 22 años. Le está diciendo al conductor, vamos a intentar algo. El conductor dijo, está bien, también. Él dijo, vamos un poco más adelante. Llama a uno de los ingenieros que estaban allí. Dice, vamos a desacoplar esto y luego vemos qué podemos hacer con la parte que está haciendo que el tren se levante un poco. Y después lo movemos hacia atrás y lo volvemos a acoplar. ¿Te lo puedes imaginar? Le hicieron caso porque tenía sentido. Y el tren volvió a funcionar en 20 minutos. Increíble. Primero, ¿alguno de nosotros se bajaría del tren? Simplemente diríamos, ay Dios mío, este tren, nunca debía haber viajado en tren, debía haber ido en avión. Lo haríamos. Pero mira el intelecto. ¿Cuál es el problema? Tal vez yo pueda resolverlo. Increíble. Entonces, esta es la idea de pensar de manera original. La cuarta es, y aquí es donde llegamos al verdadero meollo de por qué usamos el intelecto. ¿Por qué el intelecto es esencial?
Podría ser brillante, podrías haber investigado y tener la mayor cantidad de información sobre un tema, pero eso no significa que tengas la capacidad de controlar tu mente, incluso en ese tema. En el libro La caída del intelecto humano, Swamiji, el autor, da un ejemplo donde tiene una cita con uno de los 3 mejores científicos de Estados Unidos. Y su esposa fue quien hizo la cita, porque ella es estudiante y está presentando a Swamiji. Y el científico dice, Swamiji, este es mi esposo, es un gran científico. Y el hombre asiente con la cabeza. Y Swamiji, muy educado, dice, oh, un placer conocerlo. Y ya se han dicho todas las formalidades y palabras de cortesía. Se sientan y lo siguiente que dice la señora es, por favor, haga entrar en razón a mi esposo. Y Sohamji está sorprendido porque este es uno de los hombres más inteligentes del planeta. Uno de los 3 científicos más importantes, ha hecho muchas contribuciones y tiene muchísimas patentes a su nombre. Y el hombre asiente con la cabeza. Mi esposa tiene razón. Mi esposa tiene razón. Y el problema es que, aunque es un científico de primer nivel, no puede controlar su deseo por el alcohol. Su hígado está destruido. No sabe cómo reaccionar si pasa algo negativo. Una taza y un platillo pueden caerse y romperse, y él está pensando en eso durante 2 semanas. ¿Por qué pasó eso? Ay, fue un golpe muy fuerte para mi personalidad. Él sigue pensando en eso. No sabe cómo controlar su temperamento. Entonces, mira, tiene toda la inteligencia, pero no tiene la capacidad de controlar el deseo por el alcohol, de controlar su temperamento, de controlar cuando ocurre un incidente negativo. No sabe cómo manejarlo. Necesitamos el intelecto para controlar la mente. Pero incluso en un tema, si no reflexionas sobre él, si no lo interiorizas, si lo absorbes, podrías tener mucha información sobre ese tema y solo quedarte con esa comprensión superficial. Conocemos a un cardiólogo, uno de los mejores, que les dice a sus pacientes, uno tras otro, dejen de fumar, reduzcan el consumo de alcohol, bajen el estrés. Y ese cardiólogo es un fumador empedernido. Entre paciente y paciente, se fuma un cigarro rápido, abre las ventanas y ventila el consultorio. Llama al siguiente paciente. Ahora, ¿él sabe lo que la nicotina le hace al corazón? Por supuesto que lo sabe. Ha escrito artículos científicos sobre eso, pero no tiene el intelecto lo suficientemente fuerte para controlar su monte. Y por eso, cuando vemos personalidades sobresalientes que son brillantes, pero toman decisiones que descarrilan toda su carrera, puede ser presidentes, puede ser científicos, pueden ser doctores, empresarios, tienen toda la información. Y aún así, en esa decisión donde el deseo es demasiado fuerte, la mente toma el control. ¿Cómo puede esa persona hacer eso? La mente sobre el intelecto. Todo se reduce al modelo que hemos estado estudiando todas estas semanas y años. Si el intelecto no es lo suficientemente fuerte para controlar la mente, somos víctimas indefensas de nuestra propia mente. A pesar de toda la información que el intelecto pueda tener, toda la inteligencia que una persona pueda poseer queda inutilizada. Había especialista en inversiones. Y este especialista en inversiones creó un software para asegurar que las personas tomen decisiones prudentes y racionales. Y cada vez que quisieran hacer una inversión que excediera su portafolio, asignar demasiado a una acción en particular o que arruinara la asignación correcta que habían planeado, el software enviaba una alerta y detenía la transacción. Así que era una herramienta maravillosa de disciplina para asegurarse de que estuvieras invirtiendo de acuerdo a tus metas a largo plazo. Nunca demasiado excesivo, nunca demasiado arriesgado. Pero la única persona que podía anular el programa era él mismo.
Cuando lo vi unos años después, me preguntó, Sudhakar, quiero verte. ¿Puedo hablar contigo? Le dije, sí, claro. Y le pregunté, ¿cómo va el negocio de inversiones? Y me dijo, terrible. Le pregunté, ¿qué pasó? Me dijo, no, hice una mala inversión. Le dije, eso no es posible. Tienes el software ahí para asegurarte de que no sea arriesgado, etc. Me dijo, no, lo anulé. Dijo, parecía demasiado bueno para ser verdad. Anulé el sistema. Lo hacía para otros, pero no pudo controlar la tentación de su propia mente. Entonces necesitamos el intelecto para gestionar la mente. Necesitamos la inteligencia para mantenernos fieles a esos valores. Rabindranath Tagore dice que el mundo está lleno de eruditos brillantes, pero no de hombres íntegros. Cuando analizamos la educación actual, las escuelas a menudo se jactan de que están enviando a los niños a las mejores universidades. Consiguieron puestos de trabajo en empresas y universidades. ¿Acaso alguna escuela afirma que hemos formado seres humanos íntegros, seres humanos felices, personas que contribuyen positivamente a la sociedad? No existe forma de medir eso. Las dos últimas. Necesitamos el intelecto para enfrentar los desafíos. La inteligencia por sí sola puedes analizar, pero la capacidad de superar tus propios retos. Y hemos visto esto, cómo los más grandes pensadores, directores generales, científicos, pueden ser sobresalientes, tal vez en su campo, pero en cuanto surge un problema en casa, un familiar enferma, es hospitalizado, se pone grave o fallece, se sienten abrumados y se bloquean por completo. Tienes abogados de divorcio, consejeros matrimoniales, que tienen toda esta información sobre la vida y las relaciones y han visto lo peor que puede pasar en un divorcio y también tienen toda la capacidad para reconciliar a las personas. Y le preguntas al consejero matrimonial, mira, estamos siguiendo tu consejo, pero ¿cómo te va a ti? No, yo me he divorciado 2 veces. Espera, pero ¿tú intentas que nosotros sigamos juntos? Él dice, sí, porque tengo experiencia. No, esto no es una buena señal. ¿Eres capaz de vivir según tus valores? ¿Eres capaz de vivir según tu conocimiento? ¿Eres capaz de enfrentar el reto cuando se te presenta? Y para eso necesitas pensar lógicamente. Necesitas tener control sobre tus emociones. Necesitas ser estructurado. No importa la cantidad de experiencias que hayas tenido. Y por eso, en la obra Otelo de William Shakespeare, Otelo es un comandante en el ejército. Y él elige como su segundo al mando no a su teniente experimentado, Diago. Él elige a Casio, un matemático. ¿Por qué eligió a un matemático en vez de alguien que es un general experimentado? Por su forma de pensar, por su capacidad de ser objetivo, de manejar una crisis, de pensar de manera estructurada. Y el último aspecto para el que un ser humano necesita el intelecto. Necesitamos el intelecto para profundizar en nuestra personalidad y llevarnos al punto más extremo y terrenal, y luego dejarlo ahí. Cruzar hacia la autorrealización. De nuevo, hay tanta información, hay tanto conocimiento, hay tanta inteligencia en el ámbito espiritual. Hay personas increíblemente eruditas. ¿Pero son profesores o son filósofos? ¿Viven el conocimiento o solo dan conferencias sobre el tema? Para llegar a la autorrealización, para estar iluminado, hay que tomar esa información o lo que sea que la vida nos ponga enfrente, analizarlo y hacer lo propio. Entonces obtenemos la comprensión. Pero toda la visión, toda la enseñanza, todos los Vedas, las escrituras y todos esos textos hermosos que existen de todas las grandes tradiciones no sirven de nada.
a menos que seamos capaces de darnos una charla a nosotros mismos, a menos que podamos tomar esos pensamientos y hacerlos nuestros. Hay santos y sabios increíbles que no sabían leer ni escribir, que nunca pasaron por una educación formal. Ramakrishna Paramahansa, uno de los grandes santos, y su institución es conocida en todo el mundo. Él no era un hombre de letras, y aún así, cuando lo escuchas hablar, esa sabiduría le habla a tu alma. Sus palabras penetran. Ramana Maharishi nunca terminó su educación, pero aún así debatía y respondía las preguntas de los más grandes teólogos. De nuevo, la inteligencia puede ser útil. Puede ayudar a otros. Se puede presentar de una manera particular. Así que si una persona toma la inteligencia y la usa para la autorrealización, para la iluminación, ¡qué gran ayuda es! Así vemos a personas como Adi Shankaraya. El autor de este libro, Swami Parthasarathi, con un nivel tan alto de inteligencia académica, estudiando la filosofía occidental y oriental y luego pudiendo presentarla, puedes usarla para tu propio crecimiento, para tu propia iluminación. El señor Buda, él había dominado todas las tradiciones, todas las escrituras de su época, pero no permitió que eso se quedara solo en lo teórico. Lo usó para su propio viaje interior, cuestionando esa pregunta fundamental de ¿quién soy? ¿Cuál es la parte real de mi personalidad? Y lo encontró. Por lo tanto, pensar es un arte, una habilidad, una técnica. Necesita aprenderse y practicarse, igual que aprenderíamos a tocar un instrumento musical o a pilotear un avión. Tenemos que invertir tiempo en desarrollar este intelecto, no solo en llenarnos de información. Hace 2 días dimos una conferencia en una escuela de liderazgo en Bratislava, Eslovaquia. Y después los estudiantes se acercaron y dijeron, nunca habíamos escuchado algo así. ¿Y cómo es que nos enseña esto? Ni siquiera sabemos cómo manejar nuestra mente. Ni siquiera conocemos la naturaleza de nuestra mente para poder manejarla. Eso es. Hemos dado por sentado el pensar. Así que aquí va un resumen de los puntos de hoy. La inteligencia no es intelecto. Así que pude haberte ahorrado la hora y solo decirte esa frase, que es el título. La inteligencia no es intelecto. ¿Por qué? Porque necesitas el intelecto para la calidad de tus decisiones. Número 1. Número 2. Necesitamos el intelecto para entender la información, para hacerla nuestra. 3. Para pensar de manera original. Entonces, uno es que recibimos la información y pensamos fuera de la caja. Pensar de manera original y destacar en un campo en particular. La cuarta, para manejar los deseos de la mente. Quinta, para enfrentar los desafíos que se presentan en la vida y superarlos. Y la última, para alcanzar la autorrealización. La inteligencia puede ser útil en la vida, pero no hay una relación de causa y efecto. La inteligencia no desarrolla el intelecto. Es tu propia aplicación a cierta inteligencia así, pero incluso solo pensar dentro de ti mismo es lo que desarrollará el intelecto. ¿Preguntas? Adelante con la primera. ¿La inteligencia también puede ser una función de nuestros vásanas? ¿Hay personas que nacen con una inteligencia más fuerte que la mayoría de los demás? Sí, la inteligencia es una función de nuestros vasanas. Así que, dependiendo de la calidad de tus vasanas, será la calidad de tu inteligencia. Y es algo que se va transmitiendo. Así que, sean cuales sean tus vasanas, ese es el tipo de inteligencia que se va a manifestar cuando la inteligencia empieza a expresarse a los 8 o 10 años de edad. Y por eso, algunos tienen una inteligencia más desarrollada que otros. Ahora, lo que hagamos con la inteligencia que tenemos en esta vida realmente depende de nuestro esfuerzo individual. Pero ha sido construida a partir de nuestro pasado. Pregunta 2. ¿Qué significa el cociente intelectual?
o IQ. Tal como están diseñados hoy los instrumentos para medir el IQ, ¿están midiendo inteligencia o intelecto según la definición del Vedanta? ¿Existe alguna coincidencia entre el IQ y el intelecto? Creo que sí hay una coincidencia. Principalmente las pruebas de IQ evalúan tu capacidad para reconocer patrones. Así que esa es la parte de la inteligencia. Pero también hay un aspecto de resolución de problemas, y eso requiere procesar información que has recibido y tal vez no aprendido, pero que ya superaste. Así que esa es la parte que pondría a prueba tu intelecto, tu capacidad de pensar independientemente de lo que sabes y llegar a conclusiones. Así que creo que las pruebas de IQ, aunque hace tiempo que no hago una, sí tienen algún aspecto de intelecto, pero principalmente evalúan la inteligencia. La siguiente pregunta. ¿Existe un problema semántico? La inteligencia, en el sentido militar, es conocimiento, es decir, datos, pero en el sentido académico, la inteligencia es la capacidad de procesamiento del estudiante. Entonces, el intelecto es un sinónimo de la gran capacidad de inteligencia académica sobresaliente. Define la diferencia. Si no es así, es semántica. Así que depende de cómo usemos estas palabras. Y en diferentes contextos, en diferentes culturas, usamos estas palabras de manera distinta. Así que en algunos contextos usan mente para referirse al intelecto. Así que lo único que necesitamos es no enfocarnos demasiado en las palabras. Hay un aspecto en el que, cuando hablamos de conocimiento y datos, simplemente lo llamamos inteligencia. Entonces, la información externa es inteligencia. Así que no es necesario que te enganches demasiado simplemente con la definición específica según tu propio idioma en particular. Aquí lo estamos usando en un contexto específico, así que la información externa es inteligencia. Eso. La habilidad inherente para procesar y analizar la información es el intelecto. Además, la segunda parte, la capacidad de controlar emociones, impulsos, deseos y apegos, esa capacidad, esa habilidad es el intelecto. Así que podrías darle diferentes nombres. Puedes llamarlo esto es A y esta habilidad es B. Para fines de comprensión común, estamos utilizando. Hoy en día, inteligencia significa información externa. Intelecto significa la capacidad de pensar de forma original, la capacidad de procesar, comprender, la capacidad de gestionar la mente. Esto nos lleva directamente a plantearnos la siguiente e importante pregunta. ¿De qué manera podemos comenzar a entrenar nuestra propia inteligencia emocional para mejorar nuestra vida diaria? Excelente. La inteligencia emocional consiste en utilizar la información que nos proporcionan las emociones. Con frecuencia, cuando nos volvemos inteligentes o comenzamos a encaminarnos hacia la inteligencia, no vemos las emociones como información, pero las emociones contienen datos poderosos. Y si somos capaces de usar y tomar esos datos para el contexto, para la comprensión, para la interacción humana, la empatía, la lectura de situaciones, eso puede ser información valiosa para que el intelecto procese y luego tome una decisión. Así que un intelecto que tome en cuenta todos los factores y no considera o ignore el aspecto emocional está perdiendo parte de la imagen, una parte crucial, y no llegará a la decisión correcta. Porque la mente tiene información útil, tiene emoción y sentimiento, que son datos poderosos. ¿Por qué te sientes negativo respecto a la situación? Eso vale la pena incluirlo en tus criterios para pensar. Así que la inteligencia emocional sería alguien que lee la emoción, la toma en cuenta y luego responde. Entonces podríamos llamar en este contexto a la inteligencia emocional como los datos de las emociones, y el intelecto emocional es un verdadero intelecto que analiza esos datos, esas emociones, y responde en consecuencia.
Vamos a tomar la última pregunta. El intelecto parece tener dos funciones. Una es poder discernir y discriminar. La otra es controlar la mente y asegurarnos de actuar según nuestra obligación. Parece que la reflexión puede ayudar con la primera, pero ¿cómo trabajamos en la segunda? Entonces, el intelecto puede controlar la mente cuando reflexionamos, porque en una situación particular donde la mente nos ha sobrepasado, no sabemos cómo reaccionar. En esa situación, alguien nos tomó por sorpresa y no estábamos preparados para esa situación, así que reaccionamos, perdimos la calma. Y dependiendo de la calidad de tu intelecto, podrías pensar que no pasó nada malo. Reaccioné, simplemente reaccioné. Pero después, cuando el intelecto vuelve, piensas, Dios mío, fui muy duro. Fui excesivamente duro. ¿Y por qué me molesté? No está bien molestarse así. ¿Qué tipo de ejemplo estoy dando? ¿Qué tipo de persona quiero ser? Y además, esa persona pudo haber respondido de la misma manera. Esto no es una buena idea. Así que la reflexión es, ¿cómo puedo hacerlo diferente? ¿Por qué me enojé? ¿Existen métodos para no enojarse en esas situaciones? ¿Cuál es el deseo que se vio obstruido en primer lugar para que yo reaccionara así? Todo esto es reflexión. Así que la reflexión es tan vital para entender como lo es para comprender nuestra mente, para tener esa conversación interna y descubrir cómo relacionarnos con la mente. Ya a eso me refiero cuando hablo de reflexionar sobre nuestras experiencias pasadas, nuestras interacciones previas con la mente, y descubrir la mente como una personalidad que evaluamos y averiguamos cuál es la mejor manera de contactar a la mente para obtener la mejor cooperación. Es fundamental. La manera de desarrollar el intelecto, y ya lo hemos mencionado. Primero, cuestiona todo. En cuanto empiezas a cuestionar, has activado el pensamiento consciente. Segundo, no des nada por hecho. Intenta comprender los principios básicos de eso. ¿Por qué hago eso? ¿Por qué no hago eso? ¿Por qué la mayoría del mundo hace eso? ¿En qué se basa este principio? Encuentra los principios fundamentales que lo sustentan. Y lo tercero es que no tenemos que ignorar toda la inteligencia que existe sobre la vida allá afuera. Existe una filosofía estructurada, una sabiduría de vida llamada Vedanta, presentada por una persona que pasó 65 años en el campo, Swami Parthasarathi. Tenemos el curso de aprendizaje con los libros, con el aprendizaje en línea y también con nuestras sesiones de sabiduría de los domingos, donde podemos profundizar cada vez más en el tema. Todo lo que necesitamos hacer es recibir algo de información y asegurarnos de darnos el tiempo para reflexionar sobre ella y seguir avanzando. El intelecto es crucial. Quizás las instituciones educativas necesitan encontrar el equilibrio. Ahora hay mucha inteligencia, pero nada de intelecto. No quitemos la inteligencia, pero construyamos el intelecto al mismo tiempo. Así que la próxima semana no habrá sesión en vivo. Vamos a proyectar una grabación y el próximo domingo tenemos el retiro en Praga. Pero el domingo siguiente hablaremos sobre cómo mejorar el sistema educativo. Así que eso podría interesarles a muchos de ustedes. Sé que algunos de ustedes trabajan en el ámbito educativo, así que debería estar interesante. Gracias a todos.